Bueno, como ustedes saben, la frecuencia de enfermedad en el niño es menor que en el, que en Así el es. adulto. La afectación que tiene también son cuadros leves. Aquel paciente que tenga, por ejemplo, asma de enfermedad de base, le Ajá. puede desencadenar una crisis de asma y demás, pero no le va a dar una gravedad como pasa con el adulto. O sea, le puede Ah, desencadenar bien. como cualquier cuadro viral una crisis, se recupera de la crisis y ya está. Es lo mismo que otro proceso viral. Perfecto. Perfecto. Lo Entonces, único que sí. ocurre en un porcentaje muy, muy bajo, que se ha visto en algunos chicos, que una vez que pasa la infección del coronavirus, se puede producir un fenómeno inflamatorio sistémico, se llama, Ajá. que puede afectar incluso hasta producir una miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco. Sí. Puede tener manifestaciones en piel y demás, pero estamos hablando de porcentajes bajísimos. O sea, el tema es el siguiente, que Ajá. el niño, sobre todo cuando más pequeño, hay una sustancia, una enzima que directamente no la tiene, que es la que se prende a las espículas ¿vieron todo ese tipo de espinitas que tiene el coronavirus? Sí. Entonces, esa enzima, que la tiene el adulto, favorece que se prenda, digamos, la espícula del coronavirus y penetra la vía respiratoria. El Claro. niño, al no tenerla, hace que, si bien pueda entrar, no se prende y penetra la parte profunda de la vía respiratoria, entonces lo elimina más fácilmente. Claro, claro. Ese es un mecanismo. Y por otro lado, se dice que el niño, al tener contacto y reacción a diferentes virus, es como que tiene un sistema inmunológico mucho más activo y de Ajá. más rápida respuesta que lo que tiene el adulto mayor o el anciano. Por eso es que de mayor edad ha tenido mayor riesgo, porque en realidad ese poder inmunológico que tiene el niño tan activo, a medida que uno va envejeciendo, va disminuyendo. Si a veces el niño tiene pocos síntomas, piense que Ajá. ahora estamos en época de otoño-invierno, Claro. entonces hay mucha sintomatología respiratoria. Entonces uno tiene que tener en cuenta el contacto, el medio, si la Bien. familia mantuvo burbuja o cómo ocurrió, porque por ahí con las mismas manifestaciones de otro proceso viral puede ser coronavirus. La importancia que tiene es que en caso de tener el niño coronavirus se requiere todo el aislamiento del grupo familiar como si fuera un adulto. Ahí viene la trascendencia, no porque le vamos a dar una medicación específica o porque va a correr riesgo como ocurre con el adulto. El tema es Claro. el riesgo de contagio al resto de la familia o con quien tenga contacto. Claro, claro. Entonces, una vez que pasan los 10 días o 2 semanas, el niño comienza a hacer su vida normal y realmente no tiene mayores complicaciones. O sea, Bien. si este chico tiene alguna patología de base, bueno, obviamente que va a requerir controles o seguimiento en función de qué patologías tenga, una enfermedad oncológica, una leucemia, diabetes, o sea, por supuesto que hay que Claro. hacer control específico de su patología de base. Comiendo en estos casos. Sí, o sea, lamentablemente en el grupo familiar el que sigue produciendo contagios es más el adulto que el niño. O sea, se acuerda que al principio se hablaba que el niño no tenía síntomas y era que podía ser que contagie en forma que nadie se diera cuenta. Bueno, en realidad lo que se vio que el que tiene más carga viral es el adulto. O sea, que cuando hay un niño contagiado, generalmente porque hay un adulto que lo ha contagiado. Entonces las medidas son exactamente las mismas, la distancia, el barbijo obviamente, y bueno, lo que uno trata, que por eso que cuidamos los juguetes o la limpieza de los juguetes, porque obviamente que ellos tocan y si no se hace una higiene adecuada, obviamente que el riesgo de contagio entre niños aumenta, por eso todos los cuidados Claro. que hay nosotros en los consultorios, las maestras, jardineras y demás, que tienen que tener ese recaudo no solamente de la limpieza y la ventilación, sino la limpieza de todas las cosas que puedan tocar los chicos. De las edades, Ajá. el tabaco es un problema de salud, o sea, por la cantidad de muerte que lleva y por la cantidad de patologías, sobre todo respiratorias y patologías oncológicas secundarias al tabaquismo. Nosotros tenemos el humo primario, que es la persona que fuma, y el humo que exhala, pero que a su vez lo vuelve a inhalar, que esa genera una reacción en la vía respiratoria directa de la persona que fuma. Pero Claro. después tenemos el humo de segunda, se llama de segunda, que es el que se produce no solamente por el humo que exhala, digamos, la persona, sino por la combustión de la misma colilla del cigarrillo.
Y después tenemos que produce daño al resto de personas que están, ya sean niños o adultos. Y después tenemos el humo de tercera, que es aquel humo de segunda, pero que se mezclado con todo lo que tiene con el medio ambiente, se deposita sobre superficies. Ajá. Y ese humo exhalado queda alrededor de 1 año y medio, 19 meses se dice. Queda y eso impregnado. produce irritación de la vía respiratoria, tanto de niños como de adultos. En el niño favorece los cuadros bronquiales o las reagudizaciones frecuentes de los cuadros bronquiales. Puede producir problemas en el niño, la famosa muerte súbita es un factor agravante de eso. Y obviamente que en la persona mayor, en este caso que usted me pregunta el coronavirus, la vía aérea del adulto queda más reactiva, más sensible, y estas son todas sustancias irritantes que aumentan la irritabilidad, digamos, y la reacción de esa vía respiratoria. Hay que tener en cuenta de la persona adulta que fuma, que si bien tenemos que tener las casas ventiladas, ahora con mucha razón, digamos, porque entre el frío y que las personas quedan dentro de la casa, tener la cautela de ventilar adecuadamente. O sea, no alcanza con que la persona adulta fume fuera de la habitación, sino por esto que yo le digo que van quedando las partículas dentro de la sábana, o sea, las ropas. Eso tarda mucho en eliminar, o sea, eso uno tiene que lavarlo, ventilarlo adecuadamente. Eso por un lado. Ventilar la habitación, o sea, las recomendaciones que vemos, ¿no es cierto?, de abrir la ventana, aunque sea un poco, aunque haga frío, para que haya corriente, para evitar, o sea, no solamente el coronavirus, sino todos los otros virus respiratorios. Un abrigo o una calefacción adecuada, no tampoco en exceso. Cumplir el calendario de vacunación, eso es muy importante. Recuerden que ahora se está colocando la vacuna de la gripe. Exacto. Y que sobre todo el adulto que con el tema del coronavirus está muy expectante a eso. No olvidar que una vez que pasó 15 días se tiene que colocar la vacuna antigripal. Bueno, obviamente una alimentación adecuada y una como les dije, vestir adecuadamente, ni obviamente tomar frío, pero tampoco en exceso, que eso es tanto para los niños como para los adultos. Y sobre todo considerar que por más que haga frío, no que estén muchas personas en una habitación, sin siempre recordar que tiene que estar adecuadamente ventilado. El tema del barbijo, que obviamente que es obligatorio cuando uno sale o cuando uno tratar de respetar las burbujas, y si hay personas que no son de esta burbuja, el uso de barbijo. Y por otro, bueno, tratar del tema de la distancia, que a veces nos ocurre que ya llevamos 1 año y pico de pandemia, entonces el tema de las visitas, de los familiares, de los abuelos, todo ese cuidado, obviamente que hay que tener. Como yo por ahí le digo a los papás, una visita corta de médico, porque cuando uno empieza con el tema de comer y demás, es que se empiezan a compartir utensilios y ahí uno tiene un riesgo muy importante de contagio, más con la circulación viral tan importante que estamos teniendo en este momento.